Continuamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8 y vamos a ir a los versículos del 1 al 11. ¿Tiene su Biblia? A ver, con sus Biblias. Eso. Me gusta. Me gusta que tengan Biblia de papel. Yo le voy a pedir a mi esposa que en el futuro pase aquí a recordarles los libros de la Biblia para que los aprendan en el orden correlativo. Como quien dice, del domingo siguiente en adelante. Es importante porque, hermanos, es triste, pero a veces andamos buscando Apocalipsis en el Génesis. Bien, capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 1 dice, cada uno se fue a su casa. Esto está hablando de los enemigos de Jesús que buscaban ponerle ocasión. El versículo 2 dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremenda palabra que nos va a bendecir mucho esta mañana, ¿verdad? Levante su Biblia. Dígalo conmigo. Señor, mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Por ella te conocí. Ahora soy salvo. Porque ella dice de ti todo lo que yo necesito saber. Mi vida ha cambiado. Soy nueva criatura. Mi vida sigue cambiando. Y si comparto tu palabra con otras personas, ellos tienen la misma oportunidad que yo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra infalible, todopoderosa, eterna y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este es un pasaje muy, muy interesante porque nos muestra la misericordia y el amor de Jesús mientras el mundo condena, señala y acusa. El propósito por el cual está registrado esto aquí, por el cual yo les predico ahora, es que la gracia de Cristo es más grande que la ley. La ley era lo que conocía aquella gente y eran apegados a la ley que no podían cumplir. Defendían una ley que no podían cumplir. Pero la gracia de Jesucristo solo es de llegar y cobijarse bajo ella. Entonces, de lo que vamos a aprender aquí es de que cuando Jesús perdona, nos da la oportunidad de un nuevo empezar. Primero, tenemos que
¿Cuál es el efecto de la ley? ¿Cuál era en aquel momento? Bueno, evidencia el pecado. La ley servía para evidenciarlo, para sacarlo a flote, para hacerlo visible. Para eso servía la ley. Entonces, la ley llama al pecado por su nombre. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, verso 7, que la ley era como un tutor, como un ayo que señalaba, que decía, esto está bien, esto está mal. Pero la ley no tenía el poder de perdonar, ni de restaurar, sino solo de prohibir y condenar. Bueno, las obras de la ley no justifican a nadie. Solo te muestra el pecado. Así que, ¿qué hacían aquellos con aquella mujer adúltera que le llevaron a Jesús? La ley de Moisés evidenciaba el pecado de ella. Ok. Y todo el mundo conocía ahora el pecado, se había hecho público. Pero ¿quién tenía el poder de perdonar? Ninguno. Ni la ley, ni los fariseos. Porque ¿qué querían hacer? Es que en la ley de Moisés decía que hay que matar las pedradas. Y eso es lo que queremos hacer. Es la naturaleza humana querer cobrar venganza, querer nosotros asumir el papel de Dios y condenar a la gente que Dios quiere perdonar. Si Dios perdona, ¿quién es el hombre para condenar? Ahora, nadie vaya a creer que, ok, entonces está bien pecar porque Dios perdona. No, no se trata de eso. Se trata de que si has pecado y has vivido una vida desordenada, en el momento que te encuentras con Jesús, eres perdonado y la vida cambia. Entonces la ley, ese era el efecto de la ley. Mostrar y reglas para condenar era todo lo que la ley tenía. Ahora, de acuerdo con el pasaje que hemos leído, vamos a ver que los pecados ocultos nunca dejan de ser pecado. Hay mucha gente que no se sepa lo que hago, ¿verdad? Pues este pecadillo no lo sabe ni Dios. ¿Usted cree que no lo sabe Dios? La gente tiene una conciencia que le dice, estás mal, pero quiere ocultarla, acallarla. ¿Y qué hace? Señalar a otros, llamar la atención sobre ellos para que nadie ponga la atención sobre sí mismo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Unos cuantos? Todos. Todo el mundo tiene pecado. Toda la gente tiene pecado. Nosotros aquí vinimos a Cristo en pecado. Y Él nos perdonó. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero no venimos santos. ¿Alguien vino santo aquí? Bueno, ¿y el mundo cómo vive? Todo el mundo vive en pecado. ¿Lo quieran reconocer o no? Pero pues hay gente que trata de ocultar sus malos hechos, sus malas acciones, que no se sepa, y mientras no se sepa, pues la gente no va a pensar mal de ti. Pero, ¿y Dios qué dice? Dios dice que todos somos pecadores. Ahora, hay una tendencia entonces a justificarse a sí mismo. Por eso el salmista, en el Salmo 19, verso 12, dice,
¿quién podrá entender sus propios errores? Lo decía el hombre de quien dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Pero a veces no tenía él conciencia de sus errores. ¿Qué es pecado? Es errar. Literalmente significa errar en el blanco, no dar en el blanco. ¿Quién es nuestro blanco? Es Cristo. No blanco de color, sino el target. El target, ¿verdad? Bueno, pecado es cometer errores. Y el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y clamaba a Dios y decía, líbrame de los que me son ocultos. A veces en el diario vivir hacemos cosas que no consideramos pecado, pero que no agradan a Dios y no tenemos una plena conciencia de ello. Pero cuando venimos delante de Dios, examinamos nuestra conciencia, pues nos va a pasar lo que les pasó a aquellos acusadores de la mujer. Entonces, las malas acciones secretas son visibles delante de Dios. El apóstol Juan dice aquí en el capítulo 3, verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, el que quiere vivir en pecado no quiere enfrentarse con la luz. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús va a alumbrar su condición de vida. A veces la gente cree que puede hacer cosas malas que ofenden a Dios y que aparentemente no están ofendiendo a nadie más. Y mucha gente dice, pues yo no ofendo a nadie, yo trato bien a la gente, yo sirvo cuando puedo a la gente, yo no tengo malas intenciones. Sí, puede ser. Pero ¿y cómo está su relación con Dios de acuerdo a lo que Dios dijo? En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, encontramos esta experiencia del pecado oculto. Miren, ¿qué pasó? Cuando iban a conquistar Jericó, Dios le dijo a Josué que nadie toque nada, que todo lo destruyan. Esa fue la orden. Pero uno de los soldados, a lo mejor era un capitán, qué sé yo, Acán. Cuando él entró al palacio real del rey, ¿qué vio? Vio una túnica real, vio un lingote de oro, vio monedas y dijo, no, pues eso está muy bueno para desperdiciarlo, yo me lo guardo. Y calladito, calladito, se lo guardó. Y nadie sabía nada. Nadie sabía nada. No había ofendido a nadie. Con eso no estaba ofendiendo a ninguna persona. No. Pues ¿a quién le ofendía que Acán tuviera un guardadito? A nadie, humanamente. Pero Dios había dicho. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Que lo que Dios ha dicho tiene que ser guardado y respetado. ¿Supo Dios del pecado? No lo sabía ni Josué. Ni Josué siquiera sabía ese pecado. Ellos fueron, conquistaron Jericó, destruyeron todo, regresaron vencedores. Ok. ¿Y la siguiente batalla? Una ciudad chiquitita que significa basurero. Jai.
La gente le dijo, los soldados le dijeron a Josué, pues no fatigues al pueblo, unos cuantos manda, porque esos son pan comido. Y regresaron derrotados. Y ahí está Josué avergonzado. Señor, ¿qué pasó? No lo entiendo. Me diste promesa que nadie me iba a hacer frente. Me diste promesa que iba a ser prosperado. Me diste. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Te arrepentiste? Y ella le dice, no, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Ahí está el pecado. Examina a tu gente. Entonces ya, José empezó a hacer la investigación. ¿Y qué encontró? Pues Acán. Acán, escarbando el suelo de su tienda, ahí estaba todo lo que él había guardado. Bueno, Dios tuvo que sanar eso. Vino un juicio sobre Acán. Pero el punto que les quiero elaborar aquí, que quiero que entendamos, es que a veces la gente no va a ver nuestras malas acciones. Que nuestros pecados dicen, yo no estoy ofendiendo a nadie con lo que hago. Nadie va a salir lastimado. No. Y yo puedo seguir siendo buena gente con todos. Sí. Pero con Dios, si Dios dice que no, es no. Y cuando Dios dice que sí, es sí. Entonces tenemos que entender que, como dice la palabra, como le dijo, siempre les recuerdo este texto, cuando Samuel fue a escoger un nuevo rey porque Dios había desechado a Saúl, él se equivocó muchas veces con los hijos de Isaí y se dejaba ir por la apariencia. Es muy humano dejarse ir por la apariencia. Y aparecía Eliab, y aparecía y aparecían los hijos, y todos con la pinta de rey. Y Dios decía, no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová pesa los corazones. Ahí es el punto. Dios conoce la intimidad del corazón. ¿Por qué estoy hablándoles todo esto? Miren, aquellos hombres, los líderes judíos, que querían ponerle trampa a Jesús para hacerlo caer y tener un motivo para capturarlo, entonces le llevaron. Como no pudieron contradecir lo que él estaba enseñando en el templo, porque toda la gente estaba impresionada oyendo el mensaje que Jesús les daba, que era totalmente diferente a todo lo que estaban acostumbrados a oír. Entonces dijeron, le vamos a poner una trampa. Encontraron una mujer, dice que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Por ahí la tenían guardadita. Y se la llevaron a Jesús. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Maestro, mira, queremos tu opinión. Me dice, en la ley que nosotros tenemos, la ley que nosotros cumplimos, la ley con la cual nos regimos, Moisés dijo que estas mujeres deben ser apedreadas, que deben morir apedreadas. Y esta es culpable. ¿Y tú qué dices? ¿Qué esperaban ellos? Que Jesús dijera, bueno, pues échenle piedra. ¿Y qué dijo Jesús? Yo creo que los miró y se agachó y empezó a escribir en tierra. No me pregunte qué escribió porque la Biblia no lo dice. Algunos dicen los pecados de todos los que estaban acusando. O quién sabe qué. No registra el contenido de lo que escribió. ¿Sabe por qué? Porque en la arena todo se borra. Y aquellos que estaban ahí, ¡hey! Pues te preguntamos, dinos qué. No estaban conformes con que él no les hiciera caso y estuviera escribiendo. Dinos qué. Entonces se levantó Jesús, los mira a todos, desde el más chico hasta el más grande. Y ustedes, el que esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y yo pienso que se empezaron a ver aquellos. Y la conciencia les empezó a recordar. Como Acán, tienes algo escondido que nadie sabe. Y tú crees que Dios no lo sabe. Y mientras no lo descubra nadie, estás bien. Y la conciencia les empezó a redarguir. Pues yo sí soy un mentiroso. No, pues yo sí soy. La conciencia ahí trabaja. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuántos eran? No sé, 10, 20, pero uno a uno, desde el más chico hasta el más grande, se fueron, tiraron la piedra, pero la tiraron en el suelo. Y cada uno se fue, porque su conciencia los acusaba. Ahora, queremos cobrarle muchas veces a la gente sus errores, queremos cobrarle sus pecados, queremos condenarlos, queremos apedrearlos, pero no nos examinamos a nosotros mismos. Y esa es la clave en el Evangelio. Cada uno, como dice el apóstol Pablo cuando exhorta a los que van a tomar la Santa Cena, cada uno pruébese a sí mismo. Entonces, cuando hacemos un examen de conciencia, vamos a encontrar razones para aplicarle a otros la misericordia de Dios y dejar que la misericordia de Dios los alcance. Ahora, no es cuestión de que, ok, peco y nada pasa porque Dios me perdona. Eso no es así. Cuando venimos a Cristo, y aquella mujer la llevaron a Cristo y tuvo un cara a cara con Cristo, aunque estaba agachada, cuando Jesús le habló, tuvo que levantar la vista, un cara a cara. ¿Qué impacto pudo haber tenido aquella mujer cuando vio el rostro de Jesús? Y Jesús le dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están? Y ella mira para todos lados. Señor, todos se fueron. Ninguno está. Bueno. ¿Y quién tenía el poder de condenarla? Solo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó. Porque su misericordia es más grande que la ley, es más grande que la conciencia de otros. Por eso dice en Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cuando nos encontramos con Jesús, un cara a cara con su palabra, con su perdón, con su gracia, con su amor, con su misericordia, y sabemos que Él nos ha perdonado, los acusadores o el acusador de los hermanos pierde poder. Quizá muchos de nosotros nos han señalado, nos han acusado, a lo mejor ahora mismo les estarán echando culpas, pero si hemos sido comprados con la sangre de Cristo, si hemos sido lavados y perdonados, ¿quién te va a acusar? ¿Quién te va a acusar? ¿Sabe quién es el acusador? Satanás. Él dice que es el acusador de los hermanos. Entonces, todo aquel que acusa a los hermanos, ¿instrumento de quién es? ¿De Satanás? Oh, mire, yo soy hijo de Dios, pero es que en ocasiones le hago caso al otro. ¿Cómo puede ver eso? ¿Cómo puede ver eso? Hermanos, es tiempo de reflexión. Que la palabra que nos confronta nos lleve a conocernos a nosotros mismos y a engrandecer a Dios por el perdón que hemos recibido. No es cuestión de que, el que pecó, el que desordenó, hay que cobrársela
de alguna manera. ¿Quién perdona? Mire, el profeta Isaías, cómo me gusta el profeta Isaías, capítulo 58, verso 8 dice, cercano está el que justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí y discutamos. ¿Puede ver eso usted? Ok. Si viene el diablo y te acusa, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién va a contender contigo? Vamos juntos. ¿A dónde vamos? Si Satanás te acusa, llévalo a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios pierde poder toda acusación. El apóstol Pablo también más allá en Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora el que os ha reconciliado en su cuerpo, en su carne, mediante su muerte, esa es la clave, la muerte, la cruz de Cristo, a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles, delante de Él. ¿Cómo nos presenta Cristo? ¿Cómo nos presenta al Padre delante? ¿Cómo va delante de Dios Cristo con nosotros? Te presenta sin mancha. ¿Por qué? Porque todas tus culpas y tus pecados fueron lavados por su sangre. Y ahora que eres nueva criatura, puedes presentarte delante de Dios como una persona sin mancha. Por eso dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus demandas. El pecado está ahí, demandante, pero ya no tiene poder sobre ti. A menos que tú le abras la puerta y digas, hey, pecadito, pasa adelante, entra en mi vida. Pero poder no tiene. No tiene si no le abres la puerta. ¿Verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Tenemos que entender el gran mensaje de Jesucristo. Algunos buscaban que Jesús fuera como los fariseos, que condenara, que señalara, que acusara. ¿Y qué dijo Jesús? Dice en Juan 3:17, porque no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos cambian ahí a Juan 3:16, 17 y 18. Dice, no vino Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿y todo el mundo es salvo? El mundo, el universo del mundo es salvo. No, todo aquel que cree es salvo, es perdonado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no envió Dios al Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ponemos todavía el 18, el verso 18, tenemos ahí. Y el que en él cree, ¿qué? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el mundo puede haber buena gente. En el mundo puede haber de todo. Inteligentes, profesionales, poderosos. Pero si no creen en Cristo Jesús, están condenados. Es lo que dice la palabra. Dice, porque el que en él cree. ¿Quién es él? Cristo Jesús. No es condenado. Pero el que no cree, el que no creyó, ya de por sí mismo es condenado. Es la decisión. La gran decisión del ser humano es,
creo en Cristo Jesús, soy salvo, perdonado para la eternidad. No creo en Cristo Jesús, mejor creo en Buda, mejor creo en Alá, mejor creo en Elena White, mejor creo en Russell, mejor creo... Ya es condenado. Hermanos, tienen que ser nuestros oídos muy atentos y exaltar solamente a la persona de Cristo, porque solamente Él, solamente su sacrificio, solamente su perdón, solamente su gracia, solamente su misericordia nos da una nueva oportunidad de vida. Entonces Jesús vino al mundo. Si Dios le hubiera dado a los hombres la autoridad de castigar el pecado, como querían hacer aquellos, el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Sería inútil. Si ahí te va a juzgar el fariseo, si te va a condenar el que tiene la mano llena de piedras, si te va a condenar a ese, ¿para qué Jesús vino? Pero Dios no valida el juicio humano, porque todo el juicio lo ha dado a su Hijo Jesucristo. Él es el juez de toda la tierra. Ahora, ¿quién tiene la autoridad de perdonar pecados? Los fariseos acusaban a Jesús. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién te dio la autoridad de perdonar pecados? En una ocasión, cuando estaba en Capernaum, le llevaron un paralítico entre 4 amigos. Se lo pusieron donde él estaba enseñando. Y Jesús lo vio con misericordia. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el murmullo se levantó. ¿Quién tiene la autoridad de perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y qué le dijo Jesús? Para que sepáis que tengo la autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, dando testimonio de su autoridad, porque como hijo de Dios, Dios había depositado en él toda autoridad. Por eso, cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar donde haya vida, donde haya seres, donde haya creación de Dios, toda autoridad está bajo los pies de Jesús. Él es la máxima autoridad en todo. Él es el único que perdona los pecados. Por eso dice el profeta Isaías, volvamos a Isaías, dice, yo soy el que borro tus rebeliones, Isaías 43:25, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Sabes quién lleva un registro de tus pecados? Satanás tiene sus archivos, y de vez en cuando te saca el archivo y te lo presenta. Entonces vas al archivo de Dios y tu pecado ya no está ahí. En los registros de Dios, tu pecado ya fue borrado. Y dice, y no me acordaré más de tus rebeliones. Por eso cuando Satanás te saque los archivos vencidos, póngale ahí, cancelado, cuenta cancelada. No hay pecado que Dios no te haya perdonado. Algunos cometen pecados tan horrendos y la gente dice, a este ni Dios lo perdona. No, la gente no lo perdona, Dios sí lo perdona. Pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero, un cambio de vida, un decirle, sí Señor, mi corazón está para obedecerte, mi vida entera está para servirte. Quiero cambiar de vida, que tu Espíritu Santo obre en mí cada día en ese proceso de crecimiento, de cambios para ser diferente. Entonces, hermanos, los defensores de la ley hacen a la ley más grande que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios estaba expresada a través de los profetas, a través del salmista, estaba ya dicha. Y la ley estaba dada por Moisés. Ok, bueno, Moisés hizo su parte, recibió la ley y la dio, como el apóstol Pablo dice, era un ayo, era alguien que te llevaba de la mano para llevarte hasta Cristo.
La ley cumplió su función. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. No, Él vino a cumplir la ley. ¿Y cómo la cumplió? En su cuerpo, llevando en la cruz todos tus pecados, todo lo que ningún hombre pudo llevar en su vida. Entonces, aquellos fariseos apegados a la ley es primero. ¿Y la misericordia de Dios dónde queda? Cristo Jesús es la expresión más grande de la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es hacer por alguien lo que él no puede hacer por sí mismo. Eso es misericordia. A veces no entendemos los conceptos bíblicos, ¿verdad? De la misericordia de Dios llega a nuestra vida cuando nosotros somos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a otros, de limpiar nuestros pecados. La misericordia de Dios es suficiente para cambiar nuestra vida. Porque hay gente que no se perdona ni a sí mismo sus hechos. Si no, es que yo no me puedo perdonar lo que hice. Dios te perdona. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren negros como el carbón, serán emblanquecidos como la nieve. Porque cuando Cristo llega a tu vida, el pecado pierde poder y eres una nueva criatura. Cuando los pecados son puestos delante del Señor, ya no reina más en tu corazón. Ya no hay. Los pecados ocultos que tú dices que nadie sabe de ti, Dios lo sabe. Y no tienes que irlos a confesar en un confesionario, a través de una pared, a través de una cortina, con un hombre que no tiene la capacidad de perdonarte ni de condenarte. Porque Dios no le ha dado esa función. Esos pecados ocultos que te aguijonan la conciencia, que te acusan eventualmente, haz como el salmista, mi pecado te declaré. Y alcanzó el perdón. El salmista decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir. Estaba siendo consumido, pero luego dice, mi pecado te declaré. Cuando declaramos nuestro pecado delante de Dios, el Señor nos perdona. Entonces, concluimos. Hay gente que puede aparecer santidad, aparece en apariencia. Hay gente que dice, aquí no ha pasado nada como Acán. Voy a ser rico, pero que no lo sepan a nadie. En su momento voy a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová pesa los corazones. ¿Cuánto pesa tu corazón en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que Dios ve en tu corazón? ¿Ve una conciencia sucia, una conciencia negra, una acusación, una culpa? ¿Qué es lo que Dios ve? Pero el Señor nos pone en su presencia. Y aquella mujer, Jesús le dijo, yo no te condeno. Los que te querían condenar no tienen poder para condenarte, porque ellos, cada quien tiene su propio pecado, y por eso cada uno se ha ido. Y yo sí podría condenarte, pero yo te perdono. Vete y no peques más. Es que esa es la clave. Cuando venimos a Cristo nos apartamos del pecado, entramos a una nueva dimensión de vida para vivir en santidad para Él. El mensaje del Evangelio es un mensaje de santidad que se ha dejado de predicar y se ha sustituido por otras cosas que agradan los oídos humanos. Pero Dios es santo y Él espera de nosotros santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces buscamos la santidad, nos entregamos al Señor,
somos apartados para Él, andamos en novedad de vida. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor.